Muy buenos días, estamos en el noticiero Cafecito Educativo. Mi nombre es Sandra María Arango Mazo y me encuentro con la compañera que nos va a colaborar. Franceni Mora. Sí, muy buenos días, Franceni. Por acá paso a hacerte la siguiente pregunta. Como docente, ¿qué opinas tú de la educación tradicional y la educación siglo XXI? Bueno, en el transcurrir de los años, la educación tradicional se ha visto afectada porque ya las nuevas metodologías apuntan a que debemos mejorar nuestra enseñanza en las aulas de clase. Por lo tanto, la nueva educación permite que el estudiante sea creativo, permite que el estudiante innove y a la vez que tenga aprendizajes más significativos. Señorita, por acá me vas a colaborar con otra preguntita que dice, ¿qué actores crees que intervienen en la educación actual? Principalmente los actores son tres: padres de familia, estudiantes y docentes, ya que ellos deben estar tan unidos para poder hacer que los procesos tengan un verdadero beneficio. Reina, ¿en qué está basada la educación actual? La educación actual está basada principalmente en el uso de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, ya que ahora necesitamos que todos vamos a la vanguardia de la globalización y que nuestros estudiantes tengan otras posibilidades de recibir nuevos aprendizajes. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo este noticiero Cafecito Educativo. Muchas gracias. Pues, ¿qué apreciación tienes tú de la enseñanza de la educación del siglo XXI? Bueno, para mí en lo personal es un reto ser docente el día de hoy, ¿cierto? Porque si bien en épocas pasadas era el conductismo, ¿cierto? Era el constructivismo. Hoy en día entendemos de que la educación del siglo XXI se maneja bajo el concepto del conectivismo. ¿Qué quiere decir el conectivismo? Quiere decir de que ahora, ¿cierto? Todas las personas, incluidos estudiantes y padres de familia, estamos conectados a una red que nos permite tener más posibilidades frente a los alcances del conocimiento. Es muy verdad que en la red nosotros podemos encontrar todo tipo de conocimientos, ¿cierto? Pero a la vez tenemos que aprender a manejarlos, esos conocimientos. Yo pienso que un docente tiene que estar muy actualizado, ¿cierto? En tanto a la cuestión tecnológica y pues digamos la era digital, porque si nosotros nos podemos dar cuenta, estas herramientas nos ayudan, nos permiten hacer que un estudiante se desarrolle pues integralmente, ¿no? Frente a todo lo que él necesita aprender y como tal se necesita que un estudiante también adquiera esos aprendizajes que el docente tiene. O sea, no es solo que el docente aprenda a manejar un computador, un aparato digital, sino que el estudiante también se le permita tener ese acceso, ¿cierto?, a la educación digital, se le permita conocer, se le permita explorar cómo funcionan, cómo se desarrollan las plataformas y cómo hoy en día el mundo digital está haciendo que la educación se mejore, ¿cierto? Se mejore. Claro está que hay unas brechas muy grandes, ¿no? Como el aprendizaje del manejo del tiempo libre del celular, como el sabernos meter a contenidos, pues, que apropiados, ¿cierto? Saber manejar nuestras conversaciones. Como quien dice, hay que educarnos también para la tecnología. Bueno, profe, en qué está basada la educación actual como tal? Lo que pasa es que es una pregunta un poco abierta, ¿cierto? Sí, Porque profe. de todas maneras se supone que un docente tiene que basarse en el conocimiento de sus materias en específico para enseñarlas. Pero pues nosotros nos damos cuenta que hoy en día los estudiantes, más que nada las juventudes, los jóvenes, ¿cierto? Digamos de entre 10 y 15, 16 años, son muchachos, son jovencitos que hoy en día pues, se encuentran con muchos problemas, ¿no? Sufren más de ansiedad, sufren más de estrés y a nosotros, evidentemente, antes de impartir una área, una ciencia, tenemos que lidiar, ¿cierto?, con sus estados de ánimo, con sus formas de pensar, con sus formas de sentir. Entonces, siento que
es muy integral la educación de hoy en día. Usted no solo tiene que encargarse de la parte académica, sino también de la parte pues, formal, ¿cierto? Formativa, del parte del ser, del parte de cada persona. No es solo saber hacer, ¿no? Ujú. Sino que también saber ser. Sí. Y para saber ser, pues usted tiene que transmitir todo lo que usted tiene con su saber ser. Y eso es lo complejo, porque muchas veces no encontramos la manera adecuada de llegarle a un estudiante. Entonces sí nos toca utilizar muchas herramientas para hacer que un estudiante se sensibilice, ¿cierto? Y pueda estar predispuesto ante el saber. Bueno, profe, te agradezco mucho por esta entrevista que me acabaste de responder. Quien les habla fue la docente Sandra María Arango Mazo, presentadora del noticiero Cafecito Educativo. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao.